y la R. Ahí está, Ahí está. recording progress. Perfecto, ahí está. Alt R, bueno, eso lo aprendí hoy, mira, todos los días se aprende algo nuevo. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo va el cruce? ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto. Mucha Sí, sí, la gente, verdad ¿o que sí. no? Sí, Derivamos con muy bien. frecuencia ya nosotros. Derivan pacientes. Sí, derivamos pacientes con frecuencia ya, sí. Sí, Sí. sí, Hay mucho trasplante, ¿viste? Tenemos médula, claro. cardíaco, pulmón empezó ahora, hígado hay Claro, hay un bastante. montón de Y vienen, trasplantes. sí, han venido, ¿viste? Helicópteros de todos lados, Claro, pacientes derivados en helicóptero y órganos derivados en helicóptero también, sí. claro, claro. Sí, sí, Che, sí. Miri, ¿y vos hace cuánto que estás en el cruce ya? Más de 17 años, en octubre va a ser 18. 18. Ah, cuando Sí. yo me fui de La Plata en el 2012, ¿vos ya estabas en el cruce? Yo en el 2007 fui al cruce y Ah, estuve en sí. paralelo Claro, porque yo me acuerdo que cuatro seguías en años, el creo. italiano todavía. Claro, sí, 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 estuve en paralelo hasta que me salió el cargo de... yo tenía ya cargo de coordinadora, pero no lo tenía con las 48 horas que exigían, porque todavía como no estaba todo reglamentado el hospital, era la Claro. puesta en marcha, las tenía con menos horas. Pero cuando ya pasamos a hacer SAMIC y tenía que tener 48 horas, como, o sea, no quería perder la coordinación, porque encima había armado todo micro, era una Sí, pena. total. Entonces, bueno, ahí decidí dejar y no, pues no eran compatibles las horas, no me daba, No, no, ya no daba imposible, más, claro, no era posible tantas horas, no, sí, ni tanto hablar. horario, no, no, no. Así que hace un montón de tiempo. Bueno, Sí, sí, ya sé. no se han sumado, esto se suele, lo que pasa es que ayer cambié el enlace y pobre Pedro Pesac, a veces se llega a sumar y otras veces no. Ah, bueno, ahí se sumó Ali, así que, hola Ali, ¿cómo está? ¿Cómo estás vos de Mendoza? Tenemos a Evangelina García Oki, que capaz la conoces, es bioquímica de acá de nuestra ciudad. No la Ajá. conozco, pero No, no sé si la conoces. Mucho gusto, mucho gusto. Muy lindos los Ateneos. Ay, Alice, que es Son un éxito. de Mendoza, que ella es infectóloga, Julieta Buzo, que es farmacéutica, también de nuestro hospital. Gaby Funes es enfermera Buenísimo. en control de infecciones de una localidad acá cerquita que se llama La Madrid, en donde también trabajo. sí, la Madrid conozco. Ajá. ¿Conoces? Y acá hay, Sí, sí. ay, ¿quién más está sumando acá que no conozco? Ernesto dice que no sé quién es, No sé quién es. ¿Quién es ese contacto o ahí capaz que es alguien que está con otro, claro? sí, porque puede pasar eso. Con otro nombre. Bueno, así, bueno, me encantó que cuando publicaste en las redes, yo la sigo a Miri también por las redes, igual que nos seguimos a través de las redes sociales, y cuando publicó dije, ay, no te puedo creer que formaste parte de... Yo sabía que estabas en la comisión de Sati, y, Sí. y bueno, yo dije, bueno, este tema Sí, el archimega, año pasado, la verdad, fue muy productivo científicamente porque hubo una linda conjunción Sadi-Sati y salieron esta guía, la guía de neumonía, tal estamos ya cual. dándole los últimos approach a la de bacteriemia Ah, y la de hantavirus. ah, Cuatro mirá guías, vos. sí. Buenísimo. No, 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 Bueno, la de genial. Hanta se publicó en el mismo número que esta de urinario. De urinario, mirá. Sí, la de Así, neumonía creo que se publica en breve, ya sí, nosotros tenemos el formato cómo va a quedar, y la de bacteriemia, bueno, todavía estamos ahí, ahí. pero la verdad fue Bueno, muy pero sí, productivo. absolutamente productivo porque son temas tan habituales Sí, sí. que Yo está digo que todo es gracias a la tecnología, porque ahora gracias a esto nos podemos reunir más, más hacíamos veces. reunión por Zoom o Meet, pero después nos circulábamos los trabajos en Drive, lo que Claro, íbamos escribiendo, y eso es una gran ventaja, porque en otro momento que pasabas el Word, que el control de cambios, era un lío terminar un manuscrito entre varios, en cambio, ahora la verdad es bárbaro, es bárbaro. Pudimos hacer, y también, bueno, las aplicaciones que te permiten poner correctamente las citas bibliográficas, que eso es un lío, y hay algunas que están bárbaras que vos le pones y ellos te la adecúan y te ponen el sí, número, está muy, muy bueno eso tal ya. cual, tal cual. Bueno, bueno, qué bueno. Ya las otras las iremos.
Estos Ateneos, bueno, vos más o menos los conocés, Miri, también creo que Yo están veía que vos publicabas, sí, sí, nunca me había podido conectar, pero sí, sí veía tus que publicaciones. solemos sumamos. Ernesto es Ernesto Tetamanti de Coronel Pringles, es una ciudad de Ah, acá también cerquita, a 100 kilómetros de sí, Suárez, conozco forma también parte porque de lo la... conozco a Nico Ketty, que es de ahí. Claro, a Nicoquetti, exacto. Bueno, Sí, Ernesto sí. se debe haber enterado a través de un grupo que tenemos de la SAM, filial Bahía Blanca, Sociedad Argentina de Medicina, de acá de la filial de Bahía Blanca, del cual seguramente también es titular, miembro titular. Así que, bueno, bienvenido Ernesto. Bueno, no te vamos a quitar tiempo, así que No, vamos no hay a arrancar, problema. Miri, Bueno, a que te sumes. ¿Hay alguien habló? alguien habló, sí. Se escuchó una voz por lo menos. Me pareció, ¿no? Bueno, no hay Bueno, ningún yo voy a problema. desconectar la cámara Dale, porque me pone abajo a veces que la conexión es inestable y cuando perfecto. sacas la cámara anda bárbaro. Después de última, cuando bajo el PowerPoint que no está pasando, la vuelvo a poner. Total, Dale, no, dale, no dale, hay genial. problema. Buenísimo. Bueno, Miriam, bueno, estaba publicitado en el flyer, ella es coordinadora del área de microbiología del Hospital El Cruzo de Florencio Varela, y nos va a hablar acerca de el último, las últimas recomendaciones intersociedades que acaban de salir publicadas en la revista Medicina, sobre infección urinaria asociada a sonda vesical. Y bueno, esto me pareció sumamente importante, como todas las recomendaciones intersociedades que se realizan, porque esta se suma, es un trabajo en conjunto entre miembros de la Comisión de Infecciones Asociadas a Cuidado de la Salud y Seguridad del Paciente, de la Sociedad Argentina de Infectología y el Comité de Infectología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y van a hablar justamente de diagnóstico, tratamiento y prevención de infección urinaria asociada a sonda vesical. Así que Miri, te escuchamos y muchas Bárbaro. gracias por tu tiempo en este momento No, personal que además es conflictivo. Tuvimos que cambiar la fecha, así sí, que porque gracias justo me doblemente pusiste. por tu tiempo. No, por favor. Bueno, bueno, muchas gracias por invitarme a participar. La verdad que sí, veía las que hacían los Ateneos y temas muy interesantes. Además, he visto que a veces hasta Silvia González Ayala ha estado, que para mí es una genia, así que no, muy bueno todo. Bueno, como dijo Sole, lo que voy a presentar es este artículo de revisión que salió recientemente en el último número de la revista Medicina, que está accesible para todos, que esa fue una de las prioridades que pusimos al momento de hacer la revisión, porque queríamos que sea en español y que tenga llegada a todos, porque es lo que nos reclamaban tanto los que integran la comisión de la Sociedad Argentina de Infectología, de las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, y a los integrantes del Comité de Infectología Crítica de SATI, cuando hacemos los cursos, siempre nos piden que tengamos bibliografía en español. Así que esa fue la prioridad de hacer las tres guías que nombré recién, que hemos hecho en el año pasado y que van a salir publicadas en el transcurso de este año, con el fin de que las bibliografías desde la última publicación que habíamos hecho ahora esté actualizada y se usen también y se muestren datos locales para ayudar al momento del tratamiento. Bueno, como primero, ¿por qué nos centramos en esto? Porque sabemos que esta es una de las infecciones que representan la quinta causa de infección asociada al cuidado de la salud en Estados Unidos y es una causa frecuente de bacteriemia. Entonces, las guías que teníamos hechas en el 2018 quedaron caducas, ya estaban viejas, entonces se hizo una revisión desde ese año hasta ahora para escribir nuevas guías que nos permitan reducir la morbimortalidad, los costos hospitalarios y controlar, porque lamentablemente ya sabemos que no la podemos reducir a cero, pero controlar la resistencia antimicrobiana. Fue el objetivo actualizarlas y también actualizarnos en algunas cosas de diagnóstico, porque las viejas no se contaba con algunas técnicas que contamos actualmente y que son de gran utilidad. La metodología que empleamos, como dije antes, fue muchas gracias a las nuevas tecnologías que hay, porque se hicieron búsquedas sistemáticas en Medline, PubMed, distintas librerías con palabras claves, términos mesh, tanto en español como en inglés, porque total la guía
la íbamos a pasar al inglés en el periodo 2018-2024. Todo lo que esté igualmente que en la guía del 2018 no se actualizaba. Ese fue el acuerdo que se hizo con la publicación de la revista Medicina, porque ellos habían hecho la otra publicación y nos pedían de no repetir, sino actualizar. Y lo que hicimos fue analizar guías, revisiones sistemáticas, estudios clínicos aleatorizados y también estudios observacionales. Y los principales destinatarios de la guía son los profesionales de la salud que están involucrados en el cuidado y tratamiento del paciente sondado. Para guiarnos en la parte de tratamiento en Argentina, tuvimos en cuenta los datos del informe 2023 del Programa Nacional de Vigilancia Vida, que no sé si todos conocen, pero es un programa que hace ya unos cuantos años que está en la Argentina, desde el año 84, en el cual se hace relevamiento desde el Instituto de Epidemiología Jara de Mar del Plata, que depende del ANLIS Malbrán. Se vigilan las infecciones asociadas a dispositivos y en conjunto con la parte de antimicrobianos de la ANLIS Malbrán se brindan los informes de la resistencia que tenemos en esas infecciones en la Argentina. En este informe del año 2023, las infecciones urinarias asociadas a sonda ocupan el tercer lugar en las infecciones asociadas a procedimientos invasivos, tienen una tasa de 3,6 episodios por cada 1000 días de uso de sonda vesical y la tasa de utilización es del 75,5 en 104 unidades. Si vemos los informes de diferentes años, cambian las unidades de las que participan. Por eso es muy importante tratar de ver los últimos informes. Y bueno, y ya sabíamos al escribir la guía que, por ejemplo, yo estuve el sábado en una presentación que hizo Fernando Pasterán, que es quien nos brinda los informes de la ANLIS Malbrán de antimicrobianos, y ya él contaba, no están todavía en la página, con datos 2024 que no difieren demasiado de los 2023, pero que sí producen un poco más de alarma, porque han aumentado las resistencias. El documento está dividido en tres partes principales, donde se habla la primera de definición y diagnóstico, después nos centramos en el tratamiento y luego en las medidas de prevención, sabiendo que esta es la estructura que se necesita, porque son todas las patas que tiene que tener un correcto diagnóstico de la infección urinaria asociada a la sonda vesical. El diagnóstico de estas infecciones plantea dificultades considerables porque es muy inespecífico los signos y síntomas que acompañan al paciente que la padece y lleva a basarse principalmente el diagnóstico en el hecho de tener un cultivo positivo. Y esto es un gran problema porque muchas veces se piden los cultivos innecesariamente. Algo que salió como colación de la guía y que a muchos nos hizo pensar es la necesidad de plantearse en cada momento de hacer una solicitud de urocultivo si es estrictamente necesario, porque muchas veces estos urocultivos dan resultados de colonizantes que tiene el paciente y en realidad lo que nosotros estamos recuperando no es un microorganismo que está produciendo una enfermedad, sino que está colonizando al paciente. ¿Es importante saber qué coloniza el paciente? Sí, muchas veces sí, porque es parte de la flora que tenemos en el hospital, pero hay que separar qué es una cosa y otra porque nos va a conducir a tratamientos innecesarios y a hacer cambios en la ecología de la institución si tratamos a esos microorganismos que son colonizantes y no verdaderamente patógenos. Bueno, es importante que consideremos que si vamos a tomar la muestra, para que sea una muestra que brinde gran utilidad microbiológica, es necesario hacer un recambio de sonda para así también reducir esa recuperación probable de contaminantes, y la diferenciación que tenemos que hacer es de una infección urinaria y una bacteriuria asintomática. El hecho de que no hagamos el recambio de sonda antes de hacer la toma de muestra
nos aumenta el riesgo de sobrediagnóstico y el uso innecesario de antimicrobianos. Hay un consenso de expertos que recomienda realizar este cultivo de orina junto con el recambio cuando la sonda lleva colocada de más de 5 a 7 días, pero les adelanto que esto fue un tema de discusión importante antes de definir los tiempos. Por bibliografía estipulamos esto, pero muchos, entre los que me cuento de nuestras instituciones, el punto de días de corte lo tenemos distinto. Nosotros en el hospital, la guía nuestra la tenemos confeccionada para toma de muestra, que si el paciente lleva sondado más de 3 días, hacer el recambio de sonda previo a la toma de muestra del urocultivo. Por eso, ustedes en la institución de ustedes pusieron punto de corte de 3 días. Acá la recomendación de la guía dice de 5 a 7 5 a días. 7 días, sí. Y si tiene más de 7 días, sí o sí hacer Sí o el sí. recambio. O sea, porque la guía fue, como le dice el nombre, una guía. Después cada uno puede ver en la institución qué utilidad tiene. ¿Por qué nosotros tenemos 3 días? Porque consideramos que por ahí, si está mucho más tiempo, ya el índice de contaminación Es diario de mayor. una orina es del 3,5%. Ya si dejamos 5 días, es alto el valor que da. Y estamos Claro. perdiendo un día en el diagnóstico, porque nosotros, al mirar el sedimento de un urocultivo, o de una orina que va a ir para urocultivo, no sabemos bien, no hay signos patognomónicos de que hay infección, porque a veces se confunde. No nos olvidemos que al colocar la sonda se produce una reacción y en las orinas de pacientes sondados suele haber leucocitos aunque no haya infección. Entonces es importante que prioricemos en nuestro caso la calidad de la muestra. Pero Ah, bueno, cada uno va, o sea, la guía reaconseja, es más, bueno, ahora en un ratito voy a dar otro punto clave que hubo problema, que fue con lo que habitualmente usábamos como punto de corte, y las últimas publicaciones refieren otros puntos de corte para considerar positivo el urocultivo. Así que y en el caso, son... Miri, que perdón que te vaya a interrumpir, ¿te No, molesta o no, no, preferís que la dejemos toda al eso no final? lo dije, eso no lo dije, interrúmpanme todas las veces que Ah, quieran porque no tengo perfecto. problema, Así, prefiero ir así, respondiendo. Sí, para sí, no dejarlas pasar, digo, no, está bien. por ejemplo, en tu centro, si al segundo día empieza con síntomas urinarios, o sea, a las 48 horas, no le hacen recambio de sonda, toman un urocultivo sin recambio de sonda. Ahí sí, a las 48 horas no, se toma sin recambio. Perfecto. Bien, Sí, sí. bien, bien, bien. Pero si ya Bueno, pasan 3 días, es más, te das cuenta cuando no hicieron el recambio porque la sonda el otro día, la placa es una jauría, como digo. claro, de todo. Sí, 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 tiene de todo. Bichos Tiene de bolitas, le todo. digo yo, que tienen después. Sí, sí, Claro, sí, absolutamente sí. de Yo todo. digo, una jauría o flora y fauna de la República Argentina son las dos excepciones para cuando las placas tienen de todo en el No. cultivo. Sí, sí, Ay, es terrible, a veces es genial. terrible. Bueno, ¿qué había dicho? Ah, Ay, no, te bueno, que interrumpí. no, que si llevaba más de 7 días, sí se sugiere el recambio con mayor fuerza, o sea, con mayor fuerza porque ya es mayormente arriba del 20% el índice de contaminación, así que es necesario cambiarlo. Si hablamos de qué define una bacteriuria o una infección, bueno, la bacteriuria, urocultivos positivos de un paciente en presencia del urocultivo de más de un microorganismo con recuentos significativos, recuentos mayores o iguales que 10 a la quinta en pacientes sondados por más de 48 horas. Y este es el otro punto clave. Hasta antes nosotros hablamos de 10 al cuadrado, 10 al cubo, eran los puntos de cortes anteriores. Y el 10 a la quinta era para infección urinaria de un paciente no sondado. Pero bueno, cuando hay más de un microorganismo es necesario tener, para que sea relevante y que sea polimicrobiana, ese recuento. Más de 10 a la quinta, y si es bacteriuria, sin signos ni síntomas de infección, y en la infección verdadera, signos y síntomas, sedimento patológico, aunque no tiene buen valor predictivo positivo, el hecho de que lo tenga puede hablar en parte de que hay algo, la orina no es normal, pero recuerden lo que dije antes, que muchos pacientes sondados, por el solo hecho de estar sondado, tienen Claro. respuesta inflamatoria. ¿Y qué microorganismos son los que prevalecen? Los que deben tener todos: E. coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas y en mucho menor medida enterococos. ¿Pueden recuperarse aureus? Sí, pueden recuperarse aureus,
pero no en todo tipo de pacientes. Nosotros aún solemos recuperar más en pacientes de unidades coronarias. Eso creo que le debe pasar a la mayoría, porque en pacientes habituales son dados, no es prioritario los cocos gram positivos, excepto los enterococos. ¿Qué más? De microorganismos, nada más. Y también, como microorganismos, no debemos dejar de lado los hongos, y dentro de ellos las levaduras. Y tener en cuenta que sería otra entidad de la infección urinaria de sonda vesical micótica, porque es necesario prioritariamente diferenciar entre una colonización y una infección. Durante mucho tiempo se dijo que no se informaban ni las sensibilidades ni se trataban, y que era necesario hacer 2 urocultivos al menos para saber si había o no una infección urinaria por cándida. Pero en la bibliografía que leímos para esto, se deben evaluar las siguientes situaciones, o sea, ver qué sucede con las siguientes situaciones. Una candiduria que desaparece tras la remoción de la sonda, porque era una colonización de la sonda o contaminación de la misma. La candiduria que persiste tras la remoción de la sonda, siempre considerando presentación clínica, los factores de riesgo y todos los estudios complementarios que se puedan hacer. Y también es importante tener en cuenta que los recuentos pueden ser un poco menores, porque las cándidas tienden a adherirse al catéter urinario y no dan un recuento de 10 a la quinta como las bacterias, sino entre 10 a la cuarta y 10 a la quinta, teniendo respuesta inflamatoria y manifestaciones clínicas, o sea, una infección activa y en tratamiento. Y ahí ven que yo puse piuria por lo mismo que dije antes, porque que tenga leucocitos no es indicador sí o sí de que hay una infección urinaria. Respecto a las cándidas, nos sirve informarlas como cándida SPP. Yo ahí puse cándida SPP para hablar simbólicamente de las cándidas, que las infecciones son entre el 1 y el 3%, pero es importante saber qué cándida tenemos. Y más que nada, porque ahora en Argentina se han hecho últimos relevamientos de cándidas, más que nada asociadas a candidemia, pero muchas pueden tener origen urinario, que hay mayor resistencia a los azoles que lo que uno habitualmente conocía. Entonces es importante saber cuál es la cándida que tenemos para saber con qué tratamiento iniciar en ese tipo de pacientes. ¿De hongos de esto quiere alguna duda? No, viste que siempre es un tema, si aparece cándida, realmente qué se Sí. hace. Nosotros nos consultan, no sé qué le pasa a Alice, pero a nosotros como infectólogos nos preguntan súper seguido. Aparece el aislamiento de cándida en el cultivo. ¿Se trata, no se trata? El paciente no tenía muchos síntomas, estaba ahí en la terapia y no tenía tantos síntomas. Solamente quiso un registro febril. Ay, levanta la mano Evangel, sí. Yo tengo una duda. Sí. Yo con las cándidas lo que hago es informar cándida albicans o no albicans. ¿Eso sirve o habría que ir más No, profundo? la recomendación es seguir, porque la que está teniendo mayor resistencia al fluconazol es la Candida parapsilosis. Ah, ok. En realidad el trabajo que se hizo desde el Malbrán, desde una unidad de vigilancias nacionales que hay, que se llama Nubicra, se hizo principalmente para bacteriemia, o sea, se está centrada en las bacteriemias. De hecho no se derivan las muestras de cándidas recuperadas de orina, pero sí se sabe que hay algunas de esas candidemias que tienen origen urinario. O sea, tenían también cándidas en la orina. Y no basta con saber si es albicans o no albicans, hay que llegar un poco más. Ok. Gracias. No sé, los cromogénicos son una ayuda, son más caros, pero es una ayuda. Y si no, sí, por ahí derivarlos a centros de donde puedan, no sé Sí, qué posibilidades tienen
de hacer el diagnóstico, si tienen algún centro donde se haga Malditoff o algo de eso, que es mucho más rápido, que si se demora el envío pueden tener un resultado más rápido. Claro, bien. No sé cómo haces habitualmente. No, yo, No, sí, te iba a preguntar. perdón, yo derivaría, porque o sea, creo que te pregunto porque tuve un solo paciente en, no sé, en 10 años que tenía una candiduria persistente después del recambio de sonda. Y en ese caso, como no tengo casuística como para tener los cromogénicos, yo Claro, lo, no, se secarían. sí, yo lo Sí. derivo a IACA Está directamente, que me bien. queda cerquita. Bahía. Sí, 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 sí. Y bueno, y en ese caso, ¿cuándo se lo considera? Si uno informa la sensibilidad. Nosotros lo que hacemos es en el primer uro no informamos sensibilidad, la hacemos, pero no la liberamos. Y si volvemos a recuperar en un segundo, o sea, si tenemos candiduria persistente ante el segundo uro, eh, ahí liberamos el antibiograma, el fujigrama que teníamos para ese paciente. bien. Respecto al manejo y tratamiento empírico inicial, esta es la tabla que está en el trabajo, que creo que es muy cara y muy clara, perdón, no cara, no clara, Sí. y que hace referencia en un cuadradito ahí a la derecha de lo que nosotros recalcamos bastantes, que es plantearse la necesidad de no hacer urocultivos en pacientes que no lo ameritan, o sea, pacientes que están asintomáticos. Y cómo establecer el tratamiento empírico inicial debe definirse según la gravedad de la presentación que está teniendo el cuadro en el paciente, sumando factores de riesgo, de resistencia, o sea, posibilidad de que en la institución que estamos o en el lugar que está el paciente internado, porque recuerden que no siempre es solo la institución, que muchas veces interesa saber las salas, porque diferentes salas de las distintas instituciones tienen distintos patrones de sensibilidad. Antecedentes microbiológicos del paciente, aislamientos previos que haya tenido porque estaba colonizado o aislamientos de infecciones previas, también es necesario tener en cuenta, y el perfil de resistencia de la unidad de internación. En casos de ITU con sonda vesical con síntomas exclusivamente locales en pacientes inmunocompetentes, para iniciar el tratamiento se puede esperar el resultado del urocultivo antes de hacer un empírico. El definitivo va a hacerse según el antibiograma del cultivo que hicimos, o sea, según el germen y el antibiograma que obtuvimos. Y no se recomienda que se traten las bacteriurias asintomáticas, porque eso es lo que va a conducir posteriormente a un cambio importante en la ecología del lugar, porque se van a generar, recuerden que el tracto gastrointestinal de los pacientes tienen altas cargas bacterianas, y eso nosotros lo estamos estimulando con antibióticos para que algún mecanismo de resistencia pueda aparecer o expresarse. Y el tratamiento de las bacteriurias asintomáticas está prácticamente prohibido cuando recuperamos pseudomonas, acinetos o estenos, que hablan más de probable colonización de esa orina que de una infección. Hace un ratito les dije que el sábado estuvimos en una charla del doctor Pasterán, y él refirió que tuvieron un caso en una institución de Cava de un aislamiento multidrogo resistente, pandrogo resistente, no tenía ninguna sensibilidad, no miento, tenía solo sensibilidad a tigecyclina a partir de una orina, era una Klebsiella pneumoniae, y vieron que después de ver bien si ameritaba o no ameritaba tratar al paciente, en realidad era una bacteriuria asintomática, y el paciente no fue tratado, pero sí fue considerado ese microorganismo como que estaba en la institución dando vueltas, o sea, como que era un colonizante que en algún lado lo había atrapado, que era o de la propia flora del paciente o de algún lugar de la institución, lo que obligó a extremar las medidas de contacto alrededor de este paciente. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta que si sospechamos de que es una bacteriuria asintomática, no tratarla.
¿Cuándo son más frecuentes estas bacteriurias? En los pacientes que tienen sondados hace rato. Y no se olviden que esto también contribuye a que aparezcan clostridioides difficile. Entonces sería otro problema el hecho de asociar el aumento de las resistencias en la aparición de diarreas por clostridioides difficiles. Bueno, la tabla no la voy a explicar toda, pero está aclarado según las epidemiologías locales y lo que probablemente pueda tener el paciente, el antibiótico con el que se puede iniciar. Si no hay riesgo de BLE, cefepime o pipertazo. Si hay riesgo de BLE, carbapenem. Con riesgo de enterobacterias resistentes a carbapenem, ceftazidima, bivactam más astronam. Esto hay si no pueden hacer la sinergia en el laboratorio, no consiguen que se hagan la sinergia en el laboratorio, es menor al 1% las bacterias que no tienen sinergia entre ceftazidima, avibactam y astronam. O sea, no sería en este momento necesario probarlas. Si a medida que pasan los años por el uso aumenta la resistencia, ahí sí es necesario confirmarlo, pero actualmente No es es altamente probable que la cepa que recuperemos sea sensible a esta combinación. Y si hay riesgo de Pseudomonas aeruginosa multidrogoresistente, considerar hacer ceftolozano tazobactam. Si el paciente es un paciente que no está en sepsis o shock séptico, el tratamiento aconsejado es amicacina. El empírico inicial. Recuerden que después ajustamos por aislamiento. Miri, y Sí, quiero hacer solo un comentario antes de que sigas con la parte microbiológica. tranqui. Pasa un montón a muchos clínicos y algunos terapistas que mandan el cultivo, hablan con la bioquímica y dice, che, el sedimento viene patológico, ¿viste? El sedimento o le encontraron piuria. Sí. Bueno, recontra aclarar, ¿no? Bueno, eso lo dice re bien la guía, de que no es relevante en un No, paciente con sonda vesical. no. No es lo mismo en un paciente que es ambulatorio, que por ahí tuvo sonda en algún momento, pero ya no la tiene. La En tiene. ese paciente sí la piuria es una señal de alarma, pero no en el paciente sondado. Perfecto, perfecto, quería hacer esa aclaración. Bueno, lo que yo hablé anteriormente, es el cuadrito ese lindo que pusimos, de tratamiento empírico, está establecido según los últimos datos de la red HUNET. La red HUNET es una red nacional que releva las resistencias antimicrobianas en distintas instituciones a lo largo del país. Ya tienen, hay en cada provincia un representante del HUNET que reporta sus resistencias al Nismalbran, y así es como se va sabiendo, por ejemplo, qué es lo que tenemos o qué contamos actualmente en la Argentina. Este gráfico, por ejemplo, es el que nos brinda el Malbrán para Klebsiella pneumoniae. Habla de, no está solo orina, que es lo que está a la derecha. Yo no sé si ven mi flecha, porque yo toco acá, pero no sé si están viendo. Que es la de orina, pero también releva neumonía intrahospitalaria y lo que se aísla de bacteriemias. Fíjense que este colorcito todavía no hay, pero hay muchas de las provincias con este colorcito. O sea, como que ya en la Argentina las Klebsiella pneumonias resistentes a carbapenem están ampliamente difundidas. Y algo que agrava esto es la corresistencia que las acompaña a gentamicina, amicacina, ceftazidima y bactam. ¿Por qué ceftazidima y bactam? Porque la mayoría que estamos teniendo son metalobetalactamasas del tipo NDM, y las metalobetalactamasas, a diferencia de las carbapenemasas del tipo KPC, son resistentes a la ceftazidima y bactam. Colistin al año 2023 era 20,2, pero por suerte ahora reportaron que no está subiendo tanto la resistencia, y en Klebsiella no tanto el descenso, pero en Acineto sí hubo un descenso de resistencia al colistin muy importante. Bueno, y meropenem, que es el carbapenem, obviamente un alto porcentaje de resistentes, de cepas resistentes. Perdón. No sé si puse la de coli. Ah, sí, me comí, me adelanté yo, perdón. Acá vamos a la de esta.
no, está bien, puse solo Klebsiella. Pensé que había puesto la de Escherichia coli porque también tenía la de Escherichia coli, pero iba a hacer más de lo mismo y me centré más en Klebsiella pneumoniae. Esto es otra forma de verlo, pero es muy interesante ver cómo fue evolucionando la resistencia de los carbapenems y las resistencias acompañantes, porque acá tenemos también pipertazos, cefepime, cipro, todos los antibióticos cómo han ido aumentando y, por ejemplo, que la Klebsiella presenta, a la par de que puede tener resistencia a los carbapenems, una resistencia importante a otros agentes que uno podría llegar a utilizar. Y acá hay que mirar, en el año, esto fue pandemia, post pandemia, se produjo un salto muy grande, un aumento importante de las resistencias que por suerte se está viendo que está en algunos casos en las acompañantes descendiendo, pero en las que nos preocupan verdaderamente siguen su aumento. Fíjense, 2020, 2021 y acá sigue aumentando. Eso es lo que más preocupa porque quita las posibilidades de diagnóstico, o sea, no solo quita la posibilidad de tratar con carbapenems por el alto valor de resistencia, sino que, por ejemplo, cefalosporinas de tercera generación, 57%, TMS, 54, 54,3. Es alto y la resistencia a quinolonas arriba del 40% también. O sea, toda otra posibilidad diagnóstica está bloqueada, queda bloqueada. Acá están separadas las resistencias a genta, mica, tige y fosfo. Fíjense que ninguna es menor del 20%, que es lo aconsejable para poder iniciar un tratamiento. Son todas resistencias que nos dejan sin prácticamente opciones de tratamiento. Esto de epidemiología es a nivel nacional, pero si uno analiza lo que le pasa en su institución, va a encontrar más o menos lo mismo. O sea, es como que se fue generalizando en mayor o menor medida, o sea, unas unidades antes, otras después, pero se fueron incrementando los niveles de resistencia a los carbapenems y las resistencias de acompañantes. Pacientes recientemente ingresados, un tiempo atrás, uno podía tener todavía posibilidades de opción de tratamiento con céfalos de tercera, pero ya el hecho de poder tratar con céfalos de tercera está totalmente desestimado. Sí, ¿qué pasó ahí, Miri, con Tige en el 2020, justo pandemia? Mirá, no se sabe qué es lo que pasó. Ay, porque como que Fernando el llama la otro día atención en el gráfico, ¿no? sí, es impresionante el aumento que tuvo. Como que picó, y no Sí, fue, porque si vos ves la parte, acá en estas gráficas no están, pero si uno entra a las del Malbrán están las abdominales, porque claro, viste que es donde más se usa, porque no era para respiratorio algo que se usara, la exacto. verdad, pero hubo un aumento. Lo que sí, en algunos casos han cambiado los puntos de corte. Esto igual no está reclasificado y están considerados no solo los resistentes, sino también los resistentes más intermedios. Así que es probablemente que eso haya sido algo que tiene que ver, que ha tenido que ver, el hecho de replantarse los puntos de corte, Ah, porque fue cambiado. La de Tique es impresionante, pues las demás vienen bastante parejas. eh, igualmente, en la actualidad hay problemas asociados a los diagnósticos en algunos métodos automatizados que sobreestiman las resistencias. Por ejemplo, hoy día yo tengo automatizado, pero si por automatizado Tige me da resistente, debo confirmarla por alguna otra técnica, o sea, haciendo o un disco o un ITEST que me hace la SIM en un método similar al del disco, porque había incongruencias con lo que se informa desde los métodos automatizados. Así que eso es otra cosa a tener en cuenta, que a veces uno piensa que es resistente y después haciendo el estudio más fino lo hace el Malbrán y es quien nos comunica a los laboratorios cómo debemos probar, ¿no? No es que nosotros nos damos cuenta porque uno puede racionalizar el informe de un automatizado en base a lo básico, a lo que sabe, pero no cuando ellos
ante el aumento de resistencias, estudian qué es lo que está produciendo esa resistencia. Y ahí es cuando se han dado cuenta que el equipo está sobreestimando la resistencia que se informa. Así que pueden ser esas las causas del hecho del aumento. Bien, bien. Bueno, esto es lo que está también en el trabajo, esto no es para leerlo, lo que sí es importante tener en cuenta que se tuvo en cuenta al momento de hacer la confección de los tratamientos, no solo lo que era la epidemiología que está habitualmente en Argentina, sino también se consideraron las alternativas para pacientes con fallas renales, pacientes en shock séptico, o sea, considerar todos los tipos de pacientes y las posibilidades que se tiene en cada lugar de tener acceso a los medicamentos. Claro. Porque es bien sabido que la opción de ceftazidima, vivactam más astronam es la mejor cuando tenemos una NDM, pero hay una realidad que es que no en todas las instituciones Ay. se encuentra rápidamente a disposición un tratamiento con ceftazidima, vivactam más astronam. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Nosotros, por ejemplo, bueno, acá tenemos la farmacéutica, pero nosotros no usamos casi Cefepime, no lo tenemos dentro de la institución casi. Usamos con Claro, ceftazidima, pero porque nuestra resistencia es, nosotros tenemos bichitos muy buenos, digo yo todavía, los seguimos cuidando un montón, así bueno, yo que, mi pseudomona, yo digo que es Heidi, porque es buenísima, en todos lados reportan que salta el nivel de resistencia, que salta el nivel de resistencia, y nosotros, por suerte, nuestra pseudomona es sigue bastante siendo buena. buena. Claro. Sí, 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 Bueno, sí, por sí. eso digo, son geniales las guías, pero después que leen esto, los clínicos empiezan a poner ceftazidima o los terapistas, yo digo, cefepime, digo, y no, paren, porque nosotros tenemos gérmenes que son muy buenitos todavía, ¿no? Por eso es tan importante adecuar las guías al centro que tenga cada uno. Al cual, eso es para mí es lo más importante. O sea, cada uno tiene que saber qué es lo que tiene, así no tenga, porque cuando uno hace los estudios de resistencia para informar, siempre te enseñan que tenés que contar, tener un número importante de cepas para que sea significativo, porque vos no podés decir tengo el 50% resistente cuando tuviste 2 aislamientos nada Claro, más, claro, claro. pero por lo menos ir teniendo un histórico, hacer acumulados, hacer informes acumulados que vayan reflejando lo que tenés, para poder saber si esa guía que se está dando la podés adaptar a tu institución o te queda grande, porque por ahí no te, como decís, tenés todos bichos buenos y empezar con el tratamiento que empezaríamos nosotros en el cruce, para ustedes es demasiado y Claro, estarías haciendo un efecto contrario, no estarías tratando de disminuir la resistencia, la estarías aumentando, porque no totalmente. estás tratando con lo que es adecuado. Por eso también es muy importante que se trate por tener los diagnósticos rápidos. En esta reunión que digo que estuve, era una reunión de jornadas de experiencia clínica que organiza un laboratorio farmacéutico, pero que va gente de distintos lugares del país y gente de hospitales públicos y privados. Y algunos de los hospitales privados tenían terciarizada la parte de microbiología, los fines de semana no contaban con microbiología, y Claro. la verdad, eso no es bueno, Mm. porque es un delay en el informe terrible. Y por más que puedan sacar las mejores estadísticas, nunca están teniendo al momento que lo necesitan el resultado, Claro, porque ya se claro. comieron 3 días de tratamiento empírico, por ejemplo. Y algunas patologías que se está aconsejando cortar los tratamientos y hacerlos en 5 días, estuvieron la mitad más uno del tratamiento con algo que estaba por encima de lo que ellos tendrían que haber tratado el paciente. Claro. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta al momento de ver qué ponemos y qué no ponemos en nuestros pacientes y qué resultados tenemos y qué resultados no. Tal cual. No, lo que no dije de acá, que está abajo, que está el enterococo banco R, que si bien son poco frecuentes, lo que predominan son los enterococos, que están aproximadamente en el 12,5% de los aislamientos, y los Staphylo aureus están en mucho menor medida, los estáfilos, perdón, no aureus solamente, en mucho menor medida y no se contemplaron. Pero también hay que tener en cuenta lo que se tiene en la institución, lo que tenemos
en la institución como flora predominante. Respecto a la duración del tratamiento, hay que completar 7 días de tratamiento efectivo en el paciente femenino. Con 5 días sería suficiente. 10 días sin ATV de primera línea y considerar el cambio a vía oral para completar el tratamiento. Y tener en cuenta que no se recomienda realizar un urocultivo de control a menos que el paciente continúe sintomático o antes de realizarse un procedimiento invasivo en el tracto urinario, que eso sí habría que tenerlo en cuenta, habría que hacerlo previamente. ¿Qué más me dije? Que en la mujer dije 5 días, siempre y cuando se haga el retiro del catéter. Si no, se puede completar 7 días. Hago una salvedad también, que no sé si lo iba a decir hoy cuando hablé de cándida y me olvidé, que erradicar la cándida en un paciente sondado es muy difícil mientras permanezca el catéter colocado. Entonces, el tratamiento en ese caso, me acordé ahora que dije sacándole la sonda a la mujer, el tratamiento en ese caso es también sacar la sonda. Y es el tratamiento en la mayoría de los pacientes. Por eso la necesidad de preguntarse todos los días si es necesario que ese paciente siga con ese catéter colocado. O sea, si lo vamos a dejar o va a ser sacado. Y muchas veces la remoción del catéter es lo que permite erradicar a las cándidas sin necesidad de que se administre ningún antifúngico. Para cándidas el tratamiento principal es el fluconazol, pero hay que tener en cuenta, como les dije antes, que si pueden llegar a especie, hay un aumento importante últimamente de la resistencia a fluco en las cándidas parapsilosis. Entonces, hay que saber qué es lo que tenemos, y si contamos, si se aíslan Candida glabrata o Candida krusei, se recomienda Anfo-B desoxicolato. Creo que de esto no me olvidé nada, porque me acordé lo de la Candida ahora, si no después, bueno, si me Sí, sí, preguntan, sí, tal cual. por ahí me acuerdo, porque me acordé ahí. Y que el cambio a vía oral se debe considerar para completar el tratamiento cuando el microorganismo por antibiograma ya nos muestre que es sensible a pacientes a antibióticos orales, esté estable ese paciente y, lo más importante, tenga buena absorción oral y el foco esté controlado. Otra cosa importante es la prevención, que tenemos que evaluar, ya lo dije, diariamente la necesidad de la sonda, redactar y tener revisadas indicaciones claras para la colocación de la sonda vesical, porque muchas veces se procede como estaban acostumbrados a hacerlo, y cuando se hace la revisión de los pasos se dan cuenta que se omiten pasos que son necesarios para que la sonda no se colonice tan tempranamente, que la técnica de inserción sea la adecuada y que tengan mantenimiento apropiado con referencia de la fecha de cuando ha sido colocada y que permanezca sin ningún tipo de desplazamiento mientras esté colocada. Estas recomendaciones para prevención que se dan abarcan los 3 aspectos que uno debe considerar: la colocación, la técnica de inserción y el mantenimiento. O sea, si tengo que hacer un checklist de test asociadas al uso del catéter urinario, estos 3 puntos los tengo que tener en cuenta y forman parte de mi estrategia de prevención para disminuir la tasa si la tuviera muy alta. Bueno, a modo de conclusión y de parte de la discusión, es muy importante y se logra un gran impacto clínico optimizando el diagnóstico y el tratamiento, logrando acortar los tiempos de diagnóstico, como dije al principio, no demorar un cultivo usando una sonda que lleva varios días de colocada, y tratar de implementar las prácticas preventivas y tratamientos dirigidos al paciente que tenemos en la institución para reducir la resistencia que puedan presentar los microorganismos.
uno de los criterios que se utiliza, no, una de las medidas que se utiliza también es optimizar el criterio para solicitar los urocultivos y checklist de prevención que evalúen los 3 puntos que mencioné anteriormente. Creo que no puse nada más, ¿no? Muchas gracias por su atención y obviamente quedo dispuesta a las preguntas y dudas que tengan. Y si no las sé, las buscamos y se las envío. Bueno, Miri, muchísimas gracias. Clarísimo, hiciste un compendio así de la guía, de estas recomendaciones. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. A ver. Son algunas que tenía, o sea, algunos comentarios que los fui haciendo a medida que íbamos charlando, que ibas charlando. Acá hay una parte, mira, lo había marcado también Sí, en la guía, en la recomendación que dice ay, que quiero para, cerrar, ahí está. que para Quería establecer. cerrar la presentación y me molestaba porque no los veo. Ah, sí, 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 viste que es horrible. Me molesta no ver a la gente con la que estoy hablando. Ahí está, ahí lo puse. A ver, que acá decía que para establecer el tratamiento empírico inicial en pacientes que no pueden esperar los resultados del uro, se dispone de una puntuación de un score basado en factores de riesgo asociados a infecciones por microorganismos productores de BLEF. Sí. Hay Hay claro, disponible un puntaje mayor a 3 puntos. Ese no lo tengo tan claro a ese. el de Yanela, pusieron, es el que está. Creo que lo decía un poquito más arriba, exacto. Sí, yo ahora no me acuerdo, está la publicación es de Ángela Cano, Ah, no importa, si tengo y acordado algo. no, pero hay distintos scores que evalúan, o sea, se trata de usar scores simplificados, no los scores más complicados, y más que Ah, nada tiene que ser optando al algo como paciente, práctico, tal cual. claro, que sean cosas prácticas para ver si amerita o no amerita en el paciente hacer El tratamiento el empírico, claro. tratamiento. Sí, sí, sí. Se está trabajando mucho en eso. En la guía también de bacteriemia se consideró eso. Al momento de hacer las guías de tratamiento empírico, tratar de trabajar con scores que permitan independizar, porque viste que la tabla que dice tratamiento empírico dice shock séptico, sí, no. Claro, ¿Está? tal El cual. paciente está, Si hay shock bueno, séptico, claramente va a un tratamiento empírico, o sea, el paciente se me está quemando. exacto, Obvio que bueno, sí, pero ¿no? que surgen las dudas de qué se considera shock séptico, según los intensivistas, según quién lo está viendo, en el horario que lo está Sí, viendo sí, tal cual. y el tipo de paciente. Porque dice, no saben si es un shock o un shockito, entonces se está tratando, y eso desde SATI se está tratando de lograr que el intensivista empiece a hacer, como hacen habitualmente SOFA, hacen habitualmente las medidas de otros indicadores, Sí, empiecen sí. a usar estos scores de gravedad para ver si el paciente está o no chocado, para ver si es un paciente que amerita o no el tratamiento. Hay varios, ya te digo, hay una publicación muy buena de Ángela Cano donde habla de los scores, está la publicación de Gianella, Risk Score de Gianella, es más, hay calculadoras para hacerlo, Claro, cargando los datos. los datos de lo que pide para hacer el riesgo, eh, te aparece ya el valor, te dice cuánto es el corte. Bien, bárbaro. Bueno, gracias, Mira, Miri. Esa era mi no me pregunta. acuerdo, no lo tengo acá. ¿Tiene Como yo no lo alguna? hago el índice, no lo tengo, pero lo escuché 80.000 veces, porque tenés que tener en cuenta la Bien. colonización, si sabés la colonización que tiene, eh, va dando distintas posibilidades de saber si el paciente está o no con Sí, riesgo de tener un multiresistente. perfecto. ¿Alguna más? ¿Tiene alguna duda? Gaby, Evi, Juli, Jor, ahí, que te vi que ingresaste un toquecín más tarde, que no te había saludado. Hola, Jor.
Jorgelina es enfermera de nuestra institución también, del servicio de clínica. ¿Hacen checklist de revisión de los dispositivos? No. En la terapia intensiva se hacía, en la sala de internación general, no, Jor, ¿no es cierto? No, no se hace checklist. No. ¿Pero no tienen tasas altas? ¿Se miden las tasas o...? Se medían antes, nosotros tuvimos un cambio de microbiólogos, de microbiólogas, eran dos mujeres, y hubo grandes cambios con esto. Así que eso fue medio lío, con lo cual ahora no tenemos actualizadas. Teníamos las tasas antes, pero ahora con precisión no te las puedo decir. Es real que nuestros gérmenes, no tenemos gérmenes No tienen multiresistentes. resistencia. No tenemos para nada, no. Tenemos de vez en cuando algunas BLE, pero no tenemos, no. Igual yo considero, bueno, soy la infectóloga de la institución, ¿no? Pero considero que se cuidan un montón los antibióticos. Teníamos un poco de lío incluso con los traumatólogos, saliendo un poco de infección urinaria. Bueno, son los que tienen la mayoría líos que Y sí, las Pero profilaxis de de a 5 poquito días. los hemos entrenado para que vayan. Hace un tiempo cuando vi que pusieron los aminoglucósidos en monodosis, mirá por lo que lucho, ¿eh? Estaba fascinada y los llamé para felicitarlo que han puesto los aminoglucósidos en una única dosis. Imagínate Muy en bien. dónde voy, pero es como, no hay un servicio de traumatología, con lo cual uno habla en forma Tenés que individual. ir a uno a uno. Sí. Claro, entonces es remarla en dulce de leche, pero ahí vamos. En nuestra institución pasa lo mismo y Gaby, que está en la Madrid, también tenemos ese problemita, pero bueno, ¿Y es más. vigilancias de portación de los pacientes, si les vienen de otro lado, hacen o no? Sí, vigilancia en la terapia intensiva hacemos. Sí, se hacen los hisopados de vigilancia todos Bien, los días bien. lunes. En general tenemos como días estipulados. Y Sí, sí, nosotros también, porque si no es un descontrol. no, es decir, es un lío el que está 5. O sea, nosotros hacemos al que ingresa y que lo Claro. amerita, y después una vez por semana en unidad cerrada. Claro, sí, en la sala de internación. Igual nosotros recibimos, no tantos, pero recibimos en la terapia intensiva. En sala de internación no recibimos muchas derivaciones de otras instituciones. Por ahí sí, nuestros pacientes se van, hacen algún procedimiento en Bahía Blanca, por ejemplo, y que es la ciudad. Claro, por eso me refería, porque generalmente suelen viajar, los pacientes van a grandes centros, pero complicados llegan al que está cerca de la casa. Claro, tal cual, Y, exacto. y ese No es van a el hacer una... problema que hay. Ese es el problema muchas veces, que después se ven con gérmenes que no pues, son importados, no son de ahí, no los Claro. Bueno, en La Madrid nos pasa muchísimo más. Yo soy infectóloga de los dos municipios. En La Madrid nos pasa mucho más porque están mucho más tiempo afuera. Los de Suárez van a hacer un procedimiento en el día, por ahí se vuelven, o un día y vuelven al siguiente, muchos procedimientos de hemodinamia y demás. No están tanto en otra institución, pero en la Madrid nos pasó un montón y en la Madrid sí vemos gérmenes más resistentes, pero no son nuestros, digo yo. Sí, Los sí, sí, trae no, son importantes. siempre No, de no, otro lugar. yo hago vigilancia y al que ingresa a veces nos ingresan algunos, ponele. Yo la primer doble productora que tuve, Klebsiella con KPC y MBL, la recuperé de una vigilancia de portación, no la recuperé en una infección. Y Claro, de un paciente que no era nuestro, que venía de otra de institución. otro lado, porque como derivan muchos a hacerse procedimientos, o a operarse o a de trasplante, no era nuestra, la trajo Claro, de otro lado. claro. Así que sí, algo se hace. Pero bueno, estas instituciones son mucho más chiquitas y el recambio de gente es mucho menor. Las patologías y los procedimientos que hacemos en Suárez no son de los del cruce. Nosotros no tenemos trasplante, no tenemos cirugías complejas, no tenemos cardiovasculares. O sea, tenemos cirugías ginecológicas básicas, traumatológico, cadera y rodilla, no tenemos columna, por ejemplo. Neuroquirúrgicos no tenemos nada. O sea, no tenemos Sí, 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 tanto. son otro tipo de pacientes. Es otro tipo de paciente, por eso todavía creo que conservamos una buena flora y fauna. Sí, 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 Realmente no tenemos sí, sí, tanto. no, pero está bien, está bien. Pero sí, que sigan trabajando Sí, para no, cuidarla tenemos está que... muy bueno, está muy bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, la vamos a liberar a Mari. Ahí, Jorge, Tengo aquí.
No, que cada vez que nosotros llevamos pacientes para cirugía a otras instituciones los aíslan, los nuestros. Claro. Muy bien, muy Que es bien. el lugar, ¿no? Y está bien, porque no saben por ahí qué es lo que tenemos. Nosotros porque tenemos Claro, claro claro. qué es lo que Sí, sí. tenemos, ¿no? Pero otros no. De hecho, antes pedían un montón de hisopados, más allá de COVID, digo, ¿no? De hisopados también para algunas cirugías en Gracias. otras instituciones. Mm. Vigilancia. Bueno, Sí, Miri, bueno, en un momento se pedía, nosotros cuando era KPC lo que había, claro, y había bastante para contrarreferenciar a un paciente o mandarlo por ahí a instituciones que necesitaban rehabilitación o algo, pedían el hisopado negativo. Se pedía, ahora ya no se pide eso. claro. Sí, tal Se cual, tal pedía. cual. Eso pasaba mucho en Bahía Blanca. A nosotros nos pasaba que es nuestro lugar de derivación inicial. Sí, sí, te piden eso. Sí. Ujú. Bueno, Miri, muchísimas gracias, No, muy por favor, un amable. Me placer. encantó, nos hiciste un compendio en una hora de toda la recomendación. Eh, Así que muchas gracias. Los que no han, Bueno, y si quieren de las otras guías, después, para no hablar yo sola, por ahí te contacto si quieres con alguno de los otros chicos que escribieron, que no hay problema, sí, porque son perfecto. macanudos. Igual a Así que, nosotros nos encanta escucharte a vos igual, ¿eh? Pero vamos a escuchar no hay problema. Bueno, ¿te veo en Nos vemos. Sadi? ¿Nos vemos en junio en Sadi o no? No, porque estoy de vacaciones justo. Te vas de paseo, muy bien. Sí, Será es el más, Sadi esto, 2026. esto que les di a ustedes acá, bueno, me habían pedido la de bacteriemia, pero que presente la de bacteriemia, se van a presentar las guías en SADI. Y íbamos a presentar esta y me habían llamado y yo no estoy. Yo llego de viaje el día que empieza SADI. No, Claro. el segundo día de SADI. No alcanzo a ir a Mar No, del Plata. no, Mar del Plata no, No, no. ni Tampoco no loca, hagas ni las loca. corridas, volvé Sí, tranquila de sí, las sí, no, no. vacaciones, relajada. Miri, Exacto. muchísimas gracias y Un beso muchísimas a gracias a todos. todos los que se Gracias por sumaron. conectarse. Nos Bueno, vemos. chau, chau. Chao. Que tengan un buen descanso. Adiós.